Sean bienvenidas y bienvenidos al auditorio del INE en el marco de la entrega de resultados nacionales de estimaciones y proyecciones de población. Saludamos a las autoridades presentes, al viceministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, al director nacional del INE, Ricardo Vicuña, a los integrantes del Comité Asesor del Censo de Población y Vivienda 2024, a las jefaturas del INE, invitadas e invitados, funcionarias y funcionarios de nuestra institución. Saludamos de manera especial a quienes nos acompañan vía streaming. Agradecemos la participación de todas y todos ustedes en este día en que el Instituto Nacional de Estadísticas hará la entrega de resultados nacionales de estimaciones y proyecciones de población por sexo y edad. Para comenzar, invitamos al viceministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, para que nos comparta unas palabras. Muy buenas tardes. Parto pidiendo excusas por el atraso, no es algo que me guste hacer. Saludar a las autoridades presentes y a todos los que trabajaron tan intensamente en esta importante tarea. Quiero partir destacando algo que a veces damos por obvio, pero que es esencial para el desarrollo del país: la producción de estadística nacional. Contar con datos confiables, oportunos y de calidad es una condición básica para diseñar e implementar políticas públicas oportunas que lleguen efectivamente a quienes lo necesitan. En suma, es un insumo invaluable para un buen gobierno. En este marco es que quiero agradecer al INE y a todas las personas que fueron parte del censo: censistas, carabineros, PDI, alcaldes, al comité asesor, a CELADE, a los académicos, a los medios de comunicación, fundaciones, entre muchos otros que hicieron posible esta gigantesca tarea. Las estadísticas son las que permiten orientar el diseño y la implementación de políticas públicas, mejorar la gestión del Estado en sus niveles nacional, regional y municipal, y tomar decisiones responsables sobre inversión pública en infraestructura, salud, educación o transporte. También son fundamentales para que las empresas decidan dónde invertir, para que la academia investigue y para que la sociedad civil pueda participar informadamente del debate público. Sabemos que Chile está cambiando, está bajando la natalidad y nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más envejecida. Estos no son solo datos, son señales claras de desafíos sociales, económicos y culturales que el Estado y el país no pueden ignorar. La baja natalidad nos interpela directamente. No se trata de presionar decisiones personales, sino de preguntarnos con honestidad sobre las condiciones que estamos ofreciendo para que quienes quieran tener hijos puedan hacerlo sin sacrificar su proyecto de vida. Por ello es tan importante, y me refiero a algo que ocurre en este momento, avanzar en el proyecto de Sala Cuna para que éste se convierta en ley lo más pronto posible. Al mismo tiempo que baja la natalidad, el envejecimiento de la población nos plantea otro desafío urgente: cómo cuidarnos mejor. Esto requiere políticas públicas, infraestructura, servicio, empleo formal y una mirada de largo plazo. Las proyecciones que se presentarán hoy nos permiten hacer algo fundamental: anticiparnos, planificar mejor la salud, la vivienda, el transporte, el empleo y la seguridad social. Pensar un desarrollo productivo que considere esta nueva realidad demográfica y que genere oportunidades en todo el país. Nuestro compromiso es claro: usar esta información con responsabilidad, ponerla al servicio del desarrollo, de la cohesión social y del bienestar de las personas. Porque cuando las políticas públicas se toman con buena información, el país avanza con más certeza, más equidad y hacia un mejor futuro. Por eso quiero ratificar mis gracias a todos los que hicieron posible esta tarea, que sin duda va a ser un pilar
de información indispensable para que Chile progrese más y mejor. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del viceministro Álvaro García y a continuación invitamos a pasar adelante al director nacional del INE, Ricardo Vicuña, que nos compartirá unas palabras. Muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta presentación de resultados de las estimaciones y proyecciones de población basadas en el censo 2024. Partir saludando al ministro Álvaro García, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana, a todos los presentes y a quienes nos siguen vía streaming. A nombre del INE, quisiera partir saludando y agradeciendo a todas las personas y hogares a lo largo del país que participaron en el censo 2024. La información que aportaron constituye uno de los insumos fundamentales para la construcción de las estadísticas demográficas que daremos a conocer en el día de hoy. Asimismo, quisiera reconocer el trabajo del panel de expertos y expertas que ha acompañado todo este proceso y cuyos miembros en su gran mayoría se encuentran presentes esta tarde en realidad. Este panel está conformado por Alejandra Abufele, Martina Yopo, David Bravo, Rubén Castro y Fabiana del Popolo, quienes han aportado generosamente con su tiempo y experiencia, retroalimentando el trabajo de elaboración de las estimaciones y proyecciones de población. También me gustaría reconocer el aporte de cada uno de los especialistas externos que nos acompañaron en las distintas mesas técnicas, donde se realizaron discusiones metodológicas y se revisaron distintos escenarios para los componentes demográficos de fecundidad, mortalidad y migración internacional. Todos estos son componentes necesarios para realizar las estimaciones y proyecciones. Sus aportes han permitido fortalecer la calidad técnica y la robustez metodológica de los resultados que hoy presentaremos. Además, este trabajo conjunto refleja la importancia de mantener un diálogo colaborativo entre el INE y la comunidad académica y especializada. Este diálogo con la comunidad se hace más necesario aún si consideramos que como país estamos experimentando procesos demográficos acelerados. En particular, la tasa global de fecundidad actualizada para 2024 alcanza 1,06 hijos por mujer, entre las más bajas a nivel mundial. En tanto, la esperanza de vida al nacer se proyecta en 81,8 años para 2026, reflejando avances sostenidos en la longevidad del país. Esta combinación de muy baja fecundidad y alta longevidad va de la mano con el envejecimiento poblacional y transforma de manera estructural la composición por edades de la población. En este contexto de cambio demográfico, contar con nuevas estimaciones y proyecciones consistentes y de calidad resulta muy necesario, en particular para todo el trabajo de encuestas que se hace de hogares en el país y para la planificación de políticas públicas, tal como mencionaba el ministro. Por otra parte, dadas las mayores incertidumbres, se hace necesaria una actualización más frecuente de las estimaciones y proyecciones de población, que vaya en apoyo de la toma de decisiones en los distintos ámbitos, tanto públicos como privados. Por ello, y gracias a la creciente disponibilidad de información proveniente de registros administrativos, el INE mantendrá un proceso continuo de revisión con el objetivo de actualizar las estimaciones y proyecciones al menos cada 5 años, fortaleciendo así la oportunidad y la pertinencia de estas estadísticas. Finalmente, quisiera recordar que en esta oportunidad estamos publicando las estimaciones y proyecciones de población a nivel nacional. Posteriormente, en el segundo semestre del año, la institución continuará con la entrega de los resultados desagregados a nivel regional, con el propósito de apoyar la planificación territorial y la gestión local,
reconociendo que los procesos demográficos no se manifiestan de manera homogénea en el territorio. Finalmente, quisiera agradecer especialmente a todos los equipos del INE que han participado ya desde hace harto tiempo en el censo 2024 y los equipos de demografía que han estado detrás de este trabajo. Dejo entonces a Miguel Ojeda, jefe de demografía del INE, quien nos detallará los resultados más relevantes de la información que estamos dando a conocer en el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. En particular vengo a presentar las estimaciones y proyecciones de población base 2024, resultado de un ejercicio muy largo y trabajado en el cual vamos a presentar la evolución de la población y sus indicadores demográficos para el periodo 1992-2070. Partiremos con un pequeño apartado de definiciones, pasaremos a las fuentes de datos utilizadas durante el proceso, aspectos metodológicos que vale la pena destacar y pasaremos a los principales resultados de la población tanto para el periodo estimado como para el periodo proyectado. ¿Qué son las estimaciones y proyecciones de población? Las estimaciones y proyecciones de población son un conjunto de cálculos, una operación estadística multifuente que nos permite cuantificar a la población tanto pasada como proyectarla a su evolución futura a partir de la evolución de los componentes de la dinámica de la población, que son fecundidad, mortalidad y migración internacional. En esta ocasión presentamos la información de la población por sexo y edad y una distribución territorial nacional. Y a diferencia del censo, no presenta más características de la población como podrían ser la educación, población extranjera, empleo, vivienda u otras, porque como se señala, estas estimaciones y proyecciones de población no actualizan ni modifican la base del censo del 2024, que es un fiel reflejo de la fotografía del país al 16 de abril del año 2024. Las proyecciones de población presentan la evolución de la población hacia el futuro a partir de ciertos supuestos y que fueron elaborados con el apoyo de distintos expertos nacionales e internacionales que están construidos a partir de la información disponible al momento de nuestra elaboración y no reflejan o no son una predicción de un resultado esperado, sino que son un reflejo o un desarrollo a partir de los supuestos y cómo se estarían dando los supuestos más plausibles de la evolución de dichos componentes. Y tal como señaló nuestro director nacional, debido a la incertidumbre actual principalmente y a la mejora y más acceso a información, se revisarán al menos cada 5 años en sus supuestos para ver si es que estos se han cumplido o no. Los resultados de las estimaciones y proyecciones de población nos permiten que las encuestas representen adecuadamente a la población estudiada a partir de la expansión de las muestras de la población proyectada. Y también las estimaciones y proyecciones de población son la base del denominador de numerosos indicadores, llámese tasa global de fecundidad, esperanza de vida, asistencia escolar, entre otros. Y como señalaba tanto el ministro como nuestro director, son claves para la planificación en el corto, mediano y largo plazo de las políticas públicas y de la localización de infraestructuras, inversiones, entre otros aspectos de la población. ¿Qué fuentes de datos hemos utilizado durante el proceso actual de las estimaciones y proyecciones de población? Utilizamos censos de población y vivienda, no tan solo el censo del 2024, sino que hemos trabajado con los últimos 5 censos del país, desde 1982, 1992, 2002, 2017 y 2024, además de trabajar con los censos de otros países del mundo, más de 60 países censos que hemos revisado de las rondas
2020 y 2010 también, que nos permiten conocer la distribución de los chilenos en el extranjero, puesto que tenemos que construir el saldo migratorio. Hemos trabajado también con numerosos registros administrativos, básicamente los principales nacimientos y defunciones provenientes de las estadísticas vitales, registros de las matrículas de Mineduc, los registros de población que se están construyendo actualmente tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como en el mismo INE, y hemos trabajado también con encuestas hogares, principalmente la ENE y la CACEM, para darnos unas estructuras de la población que nos permitan conciliar a la población. Y obviamente también hemos trabajado con estimaciones de proyecciones anteriores que han sido elaboradas por el mismo INE, pero también con otras estimaciones y proyecciones de población como las que genera Naciones Unidas a partir del World Population Prospect, por ejemplo. Los aspectos metodológicos más importantes en esta estimación, tenemos en un primer lugar destacar que las estimaciones y proyecciones de población se basan a partir del método de los componentes demográficos por cohorte, el que toma como base la aplicación de la ecuación compensadora para hacer un seguimiento de las cohortes por edad, partiendo de una población inicial, a la cual se le suman los nacimientos, se le restan las defunciones, se suma la inmigración y se resta la emigración de territorio nacional para entregarnos una población final. La cual esa población final en el periodo conciliado es la población base, en este caso el 2024, sobre la cual a partir de ciertos supuestos o la evolución de los componentes demográficos, fecundidad, mortalidad e inmigración, nos permiten proyectar la población al 2070. Agradecemos, tal como señalaba nuestro director, el acompañamiento metodológico del proceso, no tan solo principalmente el acompañamiento que nos hicieron los expertos de CELADE, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL, el Comité Asesor Permanente ad honorem, que le agradecemos todos sus comentarios y sugerencias, y adicionalmente el INE en el mes de diciembre convocó a distintos representantes de la academia, el sector público, centros de estudio, sociedad civil, para recoger aspectos técnicos de cómo pudiesen evolucionar la mortalidad, la fecundidad y la migración, los cuales agradecemos todos sus comentarios y fortalecieron el proceso de la proyección de la población. A modo general, y para explicar un poco cuál es la forma en que se trabajan las estimaciones y proyecciones, en un primer momento se definen los componentes, es decir, cuál es el nivel y la estructura de los nacimientos, las defunciones y del saldo migratorio para el periodo estimado entre 1992 y 2024, para poder definir una población inicial para dicho periodo, la cual, a partir de las distintas fuentes de información que mencioné anteriormente, se concilian, es decir, hacen conversar y converger esas distintas fuentes de información y permiten generar, a partir de la conciliación demográfica, la estimación definitiva tanto de la población como de sus componentes para el periodo estimado, es decir, el periodo observado o conocido 1992-2024. Luego de eso, a partir de las mesas de diálogo que tuvimos con los distintos expertos nacionales e internacionales, se definieron las hipótesis de la evolución futura de cada uno de los componentes antes mencionados, lo que nos permitió generar o entrar al proceso de proyección, en donde podemos generar la proyección de población, así como los componentes y los principales indicadores demográficos de la misma para el periodo 2024-2070, con un horizonte de mediano a largo plazo que permite entregarle al país la información para que pueda generar sus distintas políticas públicas. ¿Cuáles son los principales resultados de este proceso? Vamos a pasar primero a una revisión del componente de fecundidad a partir de la tasa global de fecundidad, es decir, cuántos hijos, hijas por mujer tendría una mujer al finalizar su vida fértil, en donde tenemos que a inicio del periodo 1992 estaba cerca de 2,4 hijos por mujer en esa época, que fue descendiendo a inicios de la década del 2000, traspasamos el nivel de reemplazo generacional
y continuó descendiendo con una pequeña subida cerca de la década de los 2000, pero 2010, aparejado del descenso de la fecundidad adolescente principalmente, se produce el descenso continuo de la tasa global de fecundidad, traspasando el nivel de baja fecundidad y de ultra baja fecundidad el 2019. Tenemos acá este proceso, o sea, este periodo pandémico, que aquí hay un efecto de la pandemia del COVID-19, en la cual hubo un mayor descenso de la fecundidad y un pequeño rebote posterior al cierre del proceso pandémico. ¿Por qué está marcada esa línea en el gráfico? Es el periodo estimado hacia la izquierda de la línea y el periodo proyectado a partir de 2024 hacia el futuro. En esta ocasión trabajamos con un escenario alto, un escenario medio, que es el que proyectamos finalmente, y un escenario bajo, que después entraré en mayores detalles, pero la estimación y la proyección de la población se basa en cómo evoluciona la tasa global de fecundidad del escenario medio, en donde se proyecta que al 2025 la tasa global de fecundidad descienda del valor 1 en un valor 0,97 y que continúe descendiendo hasta mediados de la década del 2030, en donde se produciría un pequeño repunte, pero ese repunte no sobrepasaría los 1,2 hijos por mujer al final del periodo del 2070. En el caso de la esperanza de vida, acá se puede apreciar con mayor nitidez el impacto que tuvo la pandemia del COVID, pero porque principalmente veníamos de una esperanza de vida de 74,6 años para ambos sexos en 1992, un alza sistemática durante todo el periodo estimado hasta llegar al periodo pandémico, en donde entre el 2019 y el 2021 se perdieron 1,7 años de esperanza de vida al nacer para la población debido a la sobremortalidad que ocurrió en dicha pandemia. Y posteriormente hemos visto un pequeño repunte, un poco más leve del que esperábamos inicialmente, y sobre el cual a partir del año 2024 se proyecta también en un escenario alto, medio y bajo, una evolución bastante más cercana que la que veíamos en la tasa global de fecundidad, pero que al 2070 se espera que, o se proyecta, que la esperanza de vida al nacer sea de 88,4 años para ambos sexos, mostrando también una diferencia entre sexos debido a una mayor mortalidad de los hombres, ya que para los hombres sería de 86,7 años de esperanza de vida al nacer, mientras que para las mujeres alcanzaría los 90,2 años de esperanza de vida al nacer. En el caso del saldo migratorio, que es el componente más difícil tanto de estimar como de proyectar, tenemos una situación en la que para el periodo estimado, es decir, la línea azul, a inicios del periodo 1992 teníamos un saldo que bordeaba los 11.000 positivos, siempre ha sido positivo y Chile se fue transformando en un país atractor de población, sobre todo a partir del año 2015, en donde se produce un alza hasta llegar cerca de los 200.000 personas anuales en dicho periodo. Viene posteriormente un descenso por el cierre y las restricciones de la movilidad producto del COVID, para tener una pequeña alza del 2021-2022, en donde se estima que el saldo migratorio era en torno a los 140.000 personas anuales. ¿Cómo proyectamos? Y ahí vemos una similitud con la fecundidad. El saldo migratorio es uno de los componentes más volátiles o más difíciles de proyectar, como señalaba anteriormente. Tenemos un escenario de alta migración, un escenario de mediana migración y un escenario bajo, en donde el saldo proyectado finalmente prevé una reducción del saldo migratorio al 2040, en donde se estabilizaría dicho valor en torno a los 15.000 personas anuales.
Cabe destacar, tal como señalaba el director y lo reafirmaba a inicio de la presentación, todos estos supuestos van a ser revisados al menos en el plazo de 5 años para ver cómo ha ido la evolución de dichos componentes y si debemos corregir o no dicha situación. La conjunción de estos componentes nos arroja como primer resultado la población del país, en donde tenemos que a inicio del periodo teníamos una población bajo los 15 millones de personas, la que fue aumentando sostenidamente, pero se ralentizó su crecimiento en el periodo, para que al año 2026 se proyecta que la población del país esté en los 20.150.948 personas. Se proyecta también que el crecimiento natural, es decir, las defunciones, los nacimientos menos las defunciones, se torne negativo a partir del año 2028, es decir, van a haber más defunciones que nacimientos en el país al año 2028, y esto va a implicar, junto con la reducción del saldo migratorio proyectado, que el año 2035 se alcanzaría el máximo de la población del país con 20.643.490 personas, y luego de ese año, el 2036, se proyecta que comience el descenso de la población del país hasta alcanzar en torno a los 17 millones de personas a final del periodo proyectado. Pero no tan solo es importante conocer el devenir del total de la población de tanto del periodo estimado como del periodo proyectado, sino que también es importante conocer cómo la población se descompone por sexo y edad y genera la estructura de la población. Como podemos ver, a inicio del periodo, 1992, teníamos una pirámide de población con una base ancha de cerca de un 30% de la población con edades menores a 15 años, la cual ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, y al contrario, ha ido aumentando el techo de la pirámide, pasando de 9,7 a un 26,4% al 2035 de la población adulta mayor, es decir, de 60 años y más. Como se puede apreciar, la base de la pirámide va a ir presentando cada vez menos contingente, menos nacimientos de niños y niñas, por lo tanto se va a producir el fenómeno que en demografía se conoce como envejecimiento por la base, en donde esta base va a ir disminuyendo año tras año para llegar al periodo 2050 o al año 2070 proyectado, en donde se, de acuerdo a la evolución de los supuestos que hemos establecido, se tenga un 7,2% de la población menor de 15 y más del 50% de la población en la tercera edad, más de 60 años de población, de edad, perdón. Otra forma de ver esto, y acá hago el llamado de que están los grupos de edad asociados más a la dinámica de la dependencia demográfica, es decir, acá tenemos población de 0 a 14 años en la línea azul, en donde se ve que tanto en el periodo estimado, pero por sobre todo en el periodo proyectado, descienda rápidamente, mientras que la población de 65 años y más, es decir, la población que por edad no está en edad de trabajar, vaya en aumento para que el año 2028 se genere el cruce entre ambas poblaciones y la población de 65 años y más siga aumentando en el tiempo hasta cerca de los 8 millones al 2070. Por otro lado, la población entre 15 y 64 años de edad, que es la población en edad de trabajar, ha ido aumentando durante todo el periodo estimado, seguirá haciéndolo en los próximos años de la proyección, con un techo en el año 2035, en donde se prevé y se proyecta que la población en edad de trabajar comience a descender y, por lo tanto, a final del periodo habría menos personas en edad de trabajar que en 1992. Otra forma de ver cómo ha ido evolucionando y cambia la población y su estructura
es el índice de envejecimiento, es decir, personas de 65 años y más por cada 100 menores de 15 años. Tenemos una evolución positiva en todo el periodo estimado y se proyecta que el año 2028 existan 100 personas de 65 años y más por cada 100 menores de 15. Es decir, si las proyecciones y los supuestos se mantienen, al 2045 la población de 65 años y más triplicaría la población de menores de 15 y a finalizar el periodo, es decir, el 2070, sextuplicaría a la población menor de 15. ¿Cuáles son las principales conclusiones del trabajo de las estimaciones y proyecciones de población? Tal como lo hemos visto durante la presentación, Chile se encuentra en un periodo de transición acelerada de envejecimiento poblacional. De acuerdo a las estimaciones y proyecciones de población, el país podría empezar a descender a mediados de la próxima década. Se proyecta que entre el año 27 y el año 2028 las defunciones superen los nacimientos, por lo tanto el crecimiento natural sería negativo. Y destacamos nuevamente que las proyecciones responden a supuestos de evolución de dichos componentes y que deben ser revisados y actualizados, y se asume como INE ese compromiso de revisarlo en al menos 5 años. Acá se presenta también la evolución o la conjunción de los distintos escenarios que se presentaron en los distintos componentes. Por una parte, tenemos la conjunción de cómo evolucionaría la proyección de población o la población a partir de los supuestos de una alta esperanza de vida al nacer, una alta tasa global de fecundidad y un alto saldo migratorio. Por lo tanto, igualmente descendería, pero con un ritmo mucho menor y alcanzaría niveles mucho más altos. La proyección de población que es oficial es la línea naranja, en donde se toma en cuenta el supuesto medio de la esperanza de vida al nacer, el supuesto medio de la tasa global y el supuesto medio del saldo migratorio. Y también se estudió la evolución si todos esos supuestos fuesen bajos, es decir, hubiese más mortalidad y una alta tasa o una baja esperanza de vida, una baja tasa global de fecundidad y un bajo saldo migratorio. Próximamente, tal como señalaba el director, las proyecciones de población debemos construirlas al nivel regional y comunal para ser entregadas al país, y los resultados regionales estarán disponibles durante el segundo semestre del 2026. Y cabe destacar que en nuestro sitio web los resultados de las estimaciones y proyecciones de población, así como la presentación que acabo de realizar, estarán disponibles junto con la metodología en nuestro sitio web. Muchas gracias. Agradecemos a la jefatura del Subdepartamento de Demografía del INE, Miguel Ojeda, por esta entrega de resultados nacionales de estimaciones y proyecciones de población por sexo y edad. Y a continuación viene el panel de expertos, cuyo tema se ha denominado ¿Qué nos dicen las nuevas estimaciones y proyecciones de población? Este espacio será moderado por nuestro subdirector técnico, Leonardo González, a quien dejo con ustedes junto al panel de expertos. Muchas gracias, Cindy. Aprovecho de saludar a todos y a todas que nos acompañan en esta importante entrega de resultados de las actualizaciones de las estimaciones y proyecciones de población con base en el censo 2024. Voy a presentar a nuestro panel que nos acompaña el día de hoy, a quienes agradecemos que estén aquí con nosotros y que nos va a ayudar a entender y a profundizar respecto a las implicancias de estos resultados. Tenemos a Martina Yopo, quien es doctora en Sociología de la Universidad de Cambridge y es profesora asistente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Tenemos a David Bravo, quien es economista y director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales e integrante también del Comité Asesor del INE del Censo de Población y Vivienda de 2024, y ambos son parte de nuestro panel de expertos y expertas asesores de este proceso de estimaciones y proyecciones y que junto con el resto de los integrantes nos han entregado valiosos aportes y han desarrollado un trabajo que ha aportado mucho a este proceso que estamos publicando el día de hoy. También tenemos a Gabriel Méndez, quien es doctor en Demografía de la Universidad de California, oficial de Asuntos de Población del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la División de Población de la CEPAL, con quienes además hemos estado trabajando mancomunadamente también para la generación de estas estimaciones y proyecciones de población, así que también les agradecemos que nos acompañen. Les voy a realizar una pregunta a cada integrante de este panel y van a tener 6 minutos para poder realizar comentarios en torno a la pregunta, y adicionalmente después tendremos una ronda de cierre donde tendrán 2 minutos para poder reaccionar a esta entrega de resultados y poder mencionar algún elemento que se les pudiera haber quedado en el tintero. Así que vamos a comenzar con Martina. Vamos a profundizar, y esta pregunta está vinculada a fecundidad. Los resultados que estamos viendo el día de hoy están en línea con los que fuimos mostrando como institución anteriormente, con los resultados del Censo de Población y Vivienda, con lo que hemos venido observando con las estimaciones de las estadísticas vitales, de la entrega de resultados de las estadísticas vitales. Y de alguna manera estamos observando un contexto, ¿no es cierto?, como decía Miguel en la presentación, de fecundidad baja y ultra baja. Nuestra tasa global de fecundidad está por niveles por debajo de 1,3 hijos por mujer en su periodo de edad fértil. Y las proyecciones el día de hoy nos entregan qué pasa con esa fecundidad baja cuando uno la proyecta en el tiempo con distintos supuestos. Tenemos que cambia nuestra estructura de población, cambian nuestras pirámides y tenemos cada vez, ¿no es cierto?, una mayor proporción de personas de 60 años y más. En ese escenario de fecundidad persistentemente bajo, con niveles de tasa global de fecundidad que están por debajo de este umbral de 1,3 de fecundidad ultra baja, acompañado de un aumento sostenido de la esperanza de vida, la pregunta es ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país desde el punto de vista demográfico y social? ¿Y qué implicancias debería tener esta situación en el diseño de políticas públicas en el corto y mediano plazo? Pregunta no muy fácil, por lo demás. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quisiera partir felicitando al INE por un producto que creo que es un insumo técnicamente excelente y que va a ser sin duda un referente muy importante, no solamente para la investigación académica, sino también para las políticas públicas y la gestión exitosa de los recursos públicos en los próximos años. Entonces, partir con esa felicitación. Quiero partir con un punto que parece bastante obvio, ¿no?, que es que cuando se habla de la baja fecundidad, con frecuencia hablamos de que este es un gran problema social y demográfico. Sin embargo, no siempre queda claro por qué el hecho de que nazcan cada vez menos niños es un problema en la sociedad. Aquí, por ejemplo, hay quienes piensan que la baja fecundidad es una buena noticia porque contribuye a evitar la sobrepoblación. Acuérdense que hace no muchos años el gran desafío demográfico que nosotros enfrentábamos como civilización era la sobrepoblación y el hecho de que iban a haber tantas personas en el planeta que íbamos a llevar a una extinción de los recursos naturales necesarios para sostener la vida. Hay también quienes piensan que la baja fecundidad es una buena noticia porque representa un reflejo de mayor autonomía reproductiva y un descenso del embarazo adolescente, lo que se traduce, por supuesto, en un fortalecimiento del desarrollo de las mujeres y una mayor igualdad de género, ¿no? Si bien estas interpretaciones, por supuesto, son pertinentes y plausibles, son también parciales. Aquí me parece que hay un hecho inequívoco y es que la baja fecundidad, o a los niveles de baja fecundidad que tenemos hoy en Chile, tiene un impacto directo en el decrecimiento y envejecimiento de la población. Y eso se vuelve un problema para sociedades como la nuestra, que están organizadas y basadas en el principio del recambio generacional, donde todos nuestros sistemas sociales claves, desde la educación al trabajo, desde la salud al cuidado y desde la economía a las pensiones, están basadas en el supuesto de que habrá nuevas generaciones para reemplazar a las anteriores. Bueno, hoy la baja fecundidad lo que hace es poner este principio en entredicho, imponiendo un desafío de gran envergadura a nuestra organización social.
¿Qué hacer entonces frente a estos muy grandes desafíos sociales y demográficos que la baja natalidad supone? La respuesta, como anticipaba Leonardo, por supuesto no es fácil. La baja fecundidad es un fenómeno global que está ocurriendo en todas las regiones del mundo. Incluso en aquellos países donde la baja fecundidad lleva décadas siendo un problema público y una prioridad estratégica del desarrollo, no se ha logrado revertir de manera sustantiva esta tendencia. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? En primer lugar, es asumir que la baja fecundidad es una realidad demográfica que llegó para quedarse. Si algo muestran muy bien estas estimaciones y proyecciones de población, es que lo más probable es que Chile seguirá teniendo una tasa global de fecundidad muy por debajo del nivel de reemplazo de la población y muy por debajo incluso de aquello que se ha denominado fecundidad ultra baja. Todos los indicadores empíricos, particularmente aquellos que dan cuenta de los comportamientos reproductivos de las cohortes más jóvenes, apuntan también en esa dirección. Y hasta hoy no hay evidencia empírica que sugiera indicios de tendencias que permitan revertir este profundo y acelerado descenso de la fecundidad. Por ello, y eso es algo que hemos venido trabajando con distintos grupos de trabajo, creo que es clave adaptar entonces el funcionamiento de nuestros sistemas sociales clave a una población que va a ser cada vez más pequeña y envejecida. En este contexto me parece muy necesario, por ejemplo, volver a discutir las dinámicas de los balances que hay, por ejemplo, entre oferta y demanda en el sistema educacional, principalmente educación escolar, preescolar y educación superior. También mejorar la inversión en prevención de salud, reevaluar la edad de jubilación, reforzar el ahorro previsional y fortalecer la inversión pública en capital humano a lo largo del ciclo de vida. Pero en segundo lugar, y esto también me parece clave, es necesario generar políticas para apoyar a aquellas personas, parejas y familias que quieren tener hijos o tener más hijos de los que efectivamente tienen. Aunque estos datos no existen para Chile, y eso es una ausencia que es absolutamente vital remediar, el Fondo de Población de Naciones Unidas muestra que tanto en América Latina como en el mundo existe una brecha de fecundidad entre las cohortes más jóvenes. Es decir, que las personas que están en su edad de vida reproductiva están muchas veces teniendo menos hijos de los que quisieran tener. Esta brecha de fecundidad representa una oportunidad crítica desde el punto de vista de las políticas públicas. Recordemos que las cifras que hoy aquí se presentan son proyecciones y no predicciones de población. Esto quiere decir que la baja sostenida y tan sostenida de la fecundidad que se proyecta a futuro podría variar, al menos levemente, si es que, por ejemplo, se introducen políticas efectivas que apoyen a las familias que quieren tener hijos. Sin embargo, lamento comunicar que aquí las soluciones tampoco son fáciles. La evidencia comparada a nivel internacional sugiere que las políticas para apoyar la fecundidad tienen un efecto, en el mejor de los casos, también moderado. Sin embargo, esta evidencia también permite articular un mensaje claro que a mí me parece una guía muy importante en términos de política pública. Lo que sirve para fomentar la fecundidad en los países es un conjunto comprensivo de políticas públicas implementado a mediano y largo plazo y que busque apoyar a aquellas familias que quieren tener hijos. Aquí, por ejemplo, es vital avanzar en política de sala cuna universal, una política que tanto nos ha costado sacar como país. También en la conciliación de la vida laboral y familiar, la despenalización de la maternidad en el mercado laboral, tener jornadas de trabajo más flexibles y, muy importante también, aumentar el acceso y la cobertura a la reproducción asistida en un contexto de postergación progresiva de la maternidad y un aumento también de infertilidad asociada a la edad. Solamente para cerrar, me parece que estas representan algunas de las medidas que son importantes y posibles en un contexto donde como país tenemos que enfrentar estos importantes desafíos sociales y demográficos que la baja fecundidad supone. Muchas gracias. Muchas gracias, Martina. Vamos a continuar la próxima pregunta para David, en un contexto también amplio de otras políticas públicas que involucran mercado laboral y otras dimensiones, salud. Cuando miramos las estimaciones y proyecciones de población basadas en el censo 2024, se muestra que el envejecimiento continuará intensificándose en las próximas décadas. La proporción de personas de 65 años y más va a continuar aumentando de forma sostenida, al mismo tiempo que se incrementa rápidamente el índice de envejecimiento. Y esto, independiente también de los supuestos que se puedan evaluar, es una proyección que probablemente se cumpla en esa dirección.
reflejando una inversión, ¿no es cierto?, progresiva de la estructura de tramos etarios. Al mirar el índice de envejecimiento, es decir, la cantidad de personas de 65 años y más respecto a la población menor a 15 años, observamos que este indicador aumenta desde 92,5 en 2026 a prácticamente 200 al año 2036. Y cuando lo miramos a 20 años, este índice aumenta a 310. Considerando este escenario de envejecimiento acelerado y el aumento de la relación de dependencia, ¿cuáles son los principales desafíos para la planificación de políticas públicas en ámbitos como salud, cuidado, pensiones y mercado laboral? ¿Qué transformaciones estructurales deberíamos estar considerando como sociedad, considerando este escenario plausible hacia el futuro? Una pregunta muy ambiciosa. ¿Me puedes avisar cuando me haya pasado 6 minutos? Gracias. Bueno, primero agradecer al INE por el trabajo que ha hecho con el Censo 2024 y en particular con este trabajo de las proyecciones. En segundo lugar, muy importante lo que ha anunciado el director del INE, Ricardo Vicuña, de que estas proyecciones van a ser hechas en periodos más cortos, 5 años, lo cual creo que va a requerir, y es muy importante que así sea, que en la práctica esta sea una labor más bien cotidiana del INE, ¿cierto? No es para cada censo, sino que estas proyecciones se pueden ir haciendo anualmente, bianualmente, y a lo mejor públicamente se van cambiando las proyecciones de población. Esto es muy, muy importante porque estamos hablando del largo plazo, pero también en el corto plazo. Si uno mira el tema que nos reúne cierto envejecimiento de la población, que es algo bastante claro, hace muy poco, 2017, censo 2017, se hicieron las proyecciones. Cuando uno mira el índice de envejecimiento que estaba proyectado para 2036, 2046, o en fin, esa proyección se hizo hace muy poco, y lo que ahora se está mostrando cuando ustedes vean las cifras, ¿cierto?, es que el envejecimiento es muy, muy por sobre el que se había proyectado, solamente hace unos años atrás. Y esto es porque, claro, la realidad es cambiante. Hemos visto todo el tema de fecundidad, ¿cierto?, cómo se ha ido desplomando, pero también expectativas de vida incrementando. Entonces, es un tema que nos va a tener que ocupar en el corto plazo. Y en ese sentido, esto solamente se va a poder hacer si es que esto se transforma en una tarea relativamente continua del INE. Lo que nos dicen los datos, esas pirámides que mostró Miguel son muy importantes. 1992 tomábamos 10 personas y una tenía 60 años o más, ¿cierto? Hoy día de 10 personas ya son 2, ¿cierto?, de 60 años o más. En 2070 la mitad, ¿cierto? Entonces es un cambio demasiado profundo, fuerte, y que básicamente refleja esto que se llama el índice de envejecimiento, y que tiene impactos por todos lados. Por cierto, en lo que típicamente es el indicador de dependencia, por ejemplo, que se nos toma la población de las personas que típicamente requieren cuidado, por así decir, ¿cierto? Menores de 15 años, típicamente mayores de 65 años, pensando en que son las personas que donde los sistemas de pensiones, seguridad social entran. Ese indicador de dependencia crece fuertemente. Vimos ahí también en el gráfico, por favor miren, cuando está esa población de 15 a 64 años, que típicamente es la población que sostiene, ¿cierto?, al resto de los grupos, cuando se empieza a curvar esa población, ¿cierto?, como cerca del 2030 y algo,
y cae fuertemente, que es el resultado luego de los indicadores que tenemos, pero así, bono demográfico ninguno, ¿cierto? Ya no existe, desapareció y se fue muy rápidamente. Impacto sobre nuestras políticas completo. Como digo, no tengo mucho tiempo, pero partamos por pensiones. Las proyecciones de población que hubo desde el descenso de 2017, de las proyecciones oficiales, llegaban hasta el 2050. Muy bien que el INE haya llevado hasta el 2070, porque los problemas que tenemos son de largo alcance. Acabamos de aprobar una reforma de pensiones. Cuando uno mira las estimaciones, dentro de lo austero que siempre es el gobierno para presentar sus cifras, digamos, ¿cierto? No entrega tanto detalle, pero dentro de los datos que uno miraba, cómo se proyectó el gasto en pensiones, etcétera, bueno, se usaron las proyecciones del censo anterior, que son las proyecciones oficiales. Estos datos que hoy día se publican, en mi opinión, generan la necesidad urgente para todas las instituciones de actualizar esas estimaciones, porque esas estimaciones, por los números que acá se muestran, quedaron obsoletas. Y eso quiere decir que los problemas que eventualmente pensábamos que teníamos, ¿cierto? Me parece que van a ser mayores. Son responsabilidades que tenemos que tomar, digamos. Lo que hay que hacer ahora es tomar los datos, trabajarlos. Todas las instituciones que están involucradas, DIPRES, toda la nueva institucionalidad del Seguro Social, por ejemplo, ¿cierto? Es bien importante que trabaje con esta información. Vamos a tener que reactualizar todo lo que son los costos de las reformas. Espero, como también mencionar al pasar Martina, que quede bastante claro que 60 años no es una edad de jubilación y que debiéramos homologar lo antes posible esa edad a 65 años y probablemente incluso eso tenga que incrementarse con la forma como las expectativas de vida se siguen incrementando. Hay decisiones difíciles que tomar, pero creo que eso es inexcusable en este minuto. Y así vamos al gasto en salud, ¿cierto? El gasto en salud que probablemente hay unas estimaciones que sacó DIPRES justamente unos días antes, ¿cierto? Respecto de la proyección del gasto en salud. Bueno, es muy importante eso y creo que esas proyecciones las vamos a tener que estar haciendo de manera regular. Y si nos vamos al mercado laboral, bueno, el mercado laboral va a estar cambiando de manera muy sustantiva. Precisamente por este perfil. Hay que considerar además que todos los datos que estamos mirando consideran ya la migración, ¿cierto? Están los supuestos sobre migración, son todos supuestos, bueno, son supuestos, puede que cambien, pero evidentemente son supuestos razonables para proyectar escenario futuro, y por lo tanto todo lo que estamos viendo ya está siendo en parte aliviado por la migración. Porque la migración que básicamente ha sido como un contrapeso a lo que estamos viendo, ¿cierto? Baja fecundidad, envejecimiento. No obstante ello, no obstante ello, estamos básicamente en ese escenario. Entonces, grandes desafíos. Al mismo tiempo, me sumo a lo que decía Martina, de que tenemos que incorporar estos datos. No quiere decir que las realidades queden congeladas. O sea, el país que queremos, ¿cierto? Que podemos construir, por supuesto que lo podemos transformar, lo podemos cambiar, pero tiene que hacerse de manera razonada y siendo bien realista, y acá hay una dosis de realismo, digamos, que se acaba de entregar. Muchas gracias, David. Una pregunta bien compleja. Vamos a la siguiente pregunta para Gabriel del CELADE. La estimación y proyección de población constituyen un insumo relevante para la planificación y el desarrollo de diseño de políticas públicas, para la planificación del futuro, particularmente en contextos, ¿no es cierto?, de cambios demográficos rápidos y alta incertidumbre.
Junto al lanzamiento de estas estimaciones y proyecciones, tal como se ha comentado, como institución estamos anunciando una revisión y actualización más periódica de estas cifras. Y ahí queríamos preguntarte, Gabriel, desde la experiencia del CELADE en la región, ¿cuál es la relevancia de contar con procesos sistemáticos de estimación y proyecciones de población? ¿Qué buenas prácticas se observan en América Latina en términos de actualización periódica de las estimaciones y proyecciones de población y uso de registros administrativos para este fin? ¿Y por qué es clave que los países mantengan estos procesos de manera continua y no solo asociados a los censos de población y vivienda? Gracias, Leonardo. Quisiera empezar agradeciendo al INE por la invitación y felicitando también al INE por ese lanzamiento de ese gran producto que seguramente tendrá impacto en la planificación de políticas públicas, monitoreo y planificación de políticas públicas. Las proyecciones demográficas no son un retrato fijo, ¿no? para siempre. Entonces, por eso la realidad cambia y ha cambiado muy rápido. Y lo que hemos visto son cambios demográficos importantes y rápido. Entonces, por eso es también importante ir monitoreando y evaluando, intentando identificar estos cambios demográficos, ¿no? Si miramos los últimos 10 años, son periodos de la más baja fecundidad, son cambios históricos, ¿no? Periodo de la más baja fecundidad en la historia de Chile y una caída muy fuerte también. Entonces no solo está a un nivel muy bajo, sino que una caída muy fuerte de la fecundidad también. La migración llegó al nivel más alto, el saldo migratorio de la historia. Vimos también la pandemia de COVID que trajo un aumento en la mortalidad histórica. Entonces son cambios muy rápidos y cambios históricos en un periodo muy corto, ¿no? Entonces si volvemos hace 10 años, ¿no? Haciendo ese ejercicio, era muy difícil hacer una previsión de todos esos cambios, de una caída tan fuerte de la fecundidad, un aumento de la migración, la pandemia es imposible de predecir. Entonces, y no hay evidencia de que eso se va, digamos, de alguna forma estabilizar y hacer el trabajo de proyecciones más fácil. Al revés, creo que va a seguir. Entonces, por eso creo que podemos predecir que va a seguir siendo una labor difícil de hacer. Entonces, en ese sentido, es importante que se planifique esa revisión, ¿no? Creo que es seguro que en 10 años vamos a mirar esos resultados y vamos a encontrar realidades distintas de lo que habíamos pensado. No significa que está mal lo que estamos haciendo hoy. Con la evidencia que hay hoy, creo que eso es lo mejor que hay. El INE ha trabajado mucho con el apoyo de varios expertos y creo que está muy bien hecho el trabajo, pero la realidad cambia y hay cosas que es muy difícil hay cosas que es muy difícil de predecir. Y las Naciones Unidas en el trabajo del World Population Prospect y el CELADE también revisa sus proyecciones cada 2 o 3 años. Y a cada revisión se cambia los supuestos futuros y también hay incertidumbre en el futuro, pero también el pasado a veces es incierto. Entonces tenemos a veces estimaciones del pasado que con nuevas fuentes de datos mejoren los registros. Tenemos que revisar también la información del pasado, principalmente el pasado reciente. Entonces ese es un proceso dinámico que es importante que se considere y no se espere solamente el dato del censo, ¿no? Porque ahí también todas las proyecciones están basadas en las evidencias y lo que hemos visto en el periodo reciente. Entonces, si eso cambia, hay un efecto acumulado de los errores, ¿no? Entonces, si en pocos años vemos que hay una diferencia en la fecundidad estimada, todo lo que está proyectado está basado en ese punto. Entonces, si cambia eso también, hay que cambiar toda la proyección. Entonces, es fundamental que se revise periódicamente esas proyecciones. Y Chile tiene la ventaja de tener un registro administrativo de muy buena calidad, de censo de muy buena calidad. Entonces, así que tienen todos los elementos para hacer ese trabajo de una revisión más constante en las estimaciones y proyecciones. Y lo otro que comentamos acá, también que se comentó en ese panel, es que es fundamental que el INE tenga un equipo fijo dedicado a eso, porque ese propio monitoreo de la comparación de las estadísticas vitales, de los nuevos registros con lo que se ha proyectado,
es lo que hace con que se produzcan mejores estimaciones de proyecciones, porque este es un trabajo laborioso, entonces no se puede esperar, digamos, no se puede esperar 5 años para empezar el trabajo de revisión, sino que hay que hacer un proceso continuo y una vez ya realizado este trabajo, que es más fácil ir monitoreando y haciendo las nuevas revisiones. Entonces, tener un equipo dedicado a eso, un equipo de demografía dedicado a hacer ese trabajo de comparar los registros con lo que se había proyectado, identificando las divergencias y ahí, a partir de ese momento, pensar cuándo sería el momento de una nueva publicación. Pero felicitaciones por el INE también por esa iniciativa de este proyecto de monitoreo y de revisiones continuas con plazos más cortos en las estimaciones de proyecciones. Muchas gracias, Gabriel. Ahora, a modo de cierre, les voy a dar la palabra nuevamente en el mismo orden para que puedan hacer los últimos comentarios de cierre a la actividad. 2 minutos cada una, por favor. Bueno, muchas gracias y gracias también a los otros panelistas, muy interesantes los comentarios. Creo que hemos llegado a un punto donde en Chile tenemos que pasar de la perplejidad a la planificación. Yo creo que estas transformaciones demográficas tan profundas nos tomaron por sorpresa, especialmente en el ámbito de la fecundidad. Hace no muchos años nuestra preocupación era que teníamos fecundidades muy numerosas y muy tempranas, es decir, que las mujeres tenían muchos hijos a edades muy tempranas y de repente, de un momento para otro, nos encontramos que tenemos una de las tasas globales de fecundidad más bajas del mundo. Eso ya es un hecho, es una realidad demográfica que también está estimada a proyectarse a futuro, como muy bien demuestran las cifras que hoy se presentaron. Entonces tenemos que pasar de esa perplejidad, de esa sorpresa, de esa preocupación a una planificación que es lo que nos va a permitir seguir operando exitosamente como sociedad con una población que va a ser más disminuida y más envejecida. Para esa planificación es fundamental contar con más y mejores datos. El INE ya está haciendo un trabajo muy importante y especialmente este compromiso de actualizar estas proyecciones y estimaciones cada 5 años es un insumo muy valioso. Sin embargo, no es suficiente y para eso es fundamental que las universidades, la academia, el Estado, la sociedad civil, incluso la empresa privada, contribuyan a producir más y mejores datos. Es fundamental que nosotros en Chile podamos saber si las personas que no están teniendo hijos quieren tenerlos, cuánto les gustaría tener, qué necesitan para poder tener aquellos hijos que quieren. Incluso algo que hablábamos antes de entrar acá, las vasectomías, que han aumentado 887% en Chile en la última década. Nosotros no sabemos si los hombres que se hacen vasectomía tienen o no tienen hijos, ¿no? Son personas que no van a completar su vida reproductiva sin tener hijos o no. Esos solamente son 2 detalles que ponen en relieve la importancia de contar con más y mejores datos para efectivamente poder enfrentar estos grandes desafíos sociales y demográficos que la baja fecundidad, pero esta transformación demográfica más comprensiva y profunda supone para Chile hoy día. Quería mencionar que hay un elemento importante acá que Chile tiene, como señalaba, ¿cierto? Estadísticas notables, vitales, ya por décadas, ¿cierto? De nacimiento, de funciones. La ecuación que Miguel mostraba, digamos, para poder hacer estas proyecciones se requieren 3 componentes. Esos son 2 de los 3, ¿cierto? Y el tercero tiene que ver con el saldo migratorio, la evolución de las migraciones. Sobre lo primero tenemos datos muy precisos, ¿cierto? Y bastante de alta calidad. Sobre lo tercero es un poco más complejo y podríamos tener buenos datos, mejores datos. Este es un tema que se discutió cuando se hizo la reforma de pensiones del año 2008. Porque ahora empezamos a depender mucho también del sistema de protección social, también, por cierto, de considerar a las personas con un mínimo de año de residencia y esa información tiene que estar. Entonces ahí hay que progresar, pero una buena parte de los componentes están periódicamente en el INE, ¿cierto? Y por lo tanto no tiene sentido esperar hasta que haya un censo de población y vivienda. Y por lo tanto, y esa es información urgente para el país, urgente para las instituciones públicas, para las proyecciones, para los fiscales. Así que eso muy importante. Pero al mismo tiempo,
Eso requiere equipo, requiere fortalecer a la institución. Y ahí sí que estamos bastante en deuda. Voy a repetir lo mismo que dije cuando se lanzaron los datos del censo de población. 10 años llevamos con el proyecto de ley del INE, ¿cierto? Y lamentablemente el ministro de Economía, bueno, los ministros que han pasado, el gobierno anterior, en fin, estamos en deuda, ¿cierto? Está el proyecto de ley del INE ahí y no hemos sido capaces de empujarlo en lo que queda. Entonces, el INE está haciendo un gran esfuerzo, ha hecho un gran trabajo. Sabemos por la historia de Chile reciente que hacer un censo no era algo garantizado. Se ha hecho un buen censo. Estamos pidiéndole ahora, le vamos a pedir mucho más al INE porque necesitamos del INE para poder hacer estas proyecciones de manera más continua, pero eso requiere recursos. Martina también hablaba de la necesidad de poder tener datos por todos lados, ¿cierto? También, pero eso también requiere que podamos tener infraestructura de datos, ¿cierto? Integrada, datos administrativos. Eso de nuevo está en el proyecto del INE, pero se tiene que viabilizar. Entonces, creo que una cosa muy concreta, que lamentablemente parece que no va a ocurrir, ahora, terminando esta administración de gobierno, pero una cosa que es de nuevo urgente y no quisiéramos que pasaran otros 4 años, ¿cierto? Es que este proyecto se viabilice, porque significa que nos vamos a tomar en serio el valor de la estadística y el trabajo que hace todo el personal del INE. Necesitamos fortalecer eso, es muy importante, tenemos muchas demandas de información y creo que lo que nos corresponde ahora como a la sociedad es devolver el buen trabajo del INE que ha hecho con el censo, las proyecciones. Necesitamos devolverle lo mínimo que se requiere, que son los recursos que necesita, ¿cierto?, para poder acometer esta y todas las otras tareas que vienen. Pienso que eso es muy importante. Suena un poco ilusorio porque estamos casi rozando febrero y, digamos, este va a volver a ser tema, pero creo que hay que insistir en eso, quisiera mencionarlo. Lo veo muy ligado a las demandas de información que tenemos. Sí, no, también para cerrar sobre ese tema de la importancia de contar con más y mejores datos, creo que hay que pensar también el tema de la importancia de tener informaciones más desagregadas, ¿no? Porque estamos trabajando acá, por ejemplo, esta es la primera publicación, la publicación nacional, pero un muy buen panorama nacional, pero eso todo esconde una desigualdad regional, social, importante. Entonces, tener informaciones y ahí el próximo paso será la publicación de las proyecciones, estimaciones del nivel regional, después comunal, y nosotros desde el CELADE con gusto seguiremos apoyando, pero aparte de eso no es también solo responsabilidad del INE, sino que otras instituciones, la academia, pensar cómo se entiende todo eso a nivel subnacional, a nivel por grupos sociales, porque esa fecundidad de un hijo por mujer, hay grupos que tienen menos que un hijo, hay grupos que tienen más, la mortalidad es diferencial, la migración no está uniformemente distribuida en el país, entonces creo que todo eso tiene que ver también con la planificación y pensar las políticas públicas, ¿no? Las políticas, es muy difícil pensar la política a nivel global, nacional, sin esa mirada regional, y eso por supuesto requiere datos, información, estudios muy especializados, ¿no? Entonces ahí también creo que el INE junto con otras instituciones tiene ese rol de seguir produciendo información de calidad, pero cada vez más desagregada, y seguramente los próximos lanzamientos del INE de las proyecciones, estimaciones, vienen con eso, ¿no? Y el propio censo también tiene información muy desagregada sobre varios de esos temas, y seguramente es una muy buena fuente de información para ese tipo de investigación. Gracias. Muchas gracias al panel, a Gabriel, David y Martina por habernos acompañado y nutrido esta entrega de resultados del día de hoy.
Quisiera también extender y reforzar el agradecimiento a los equipos del INE que trabajaron en este proceso, al equipo de demografía y al resto de los equipos también que estuvieron involucrados en el proceso. Tenemos hartos equipos de soporte, equipos de análisis de datos que trabajaron en este proceso, así que también robustecieron esta entrega de resultados. Así que con esto concluimos la actividad del día de hoy. Todos los resultados están disponibles ya en la página web del INE, www.ine.gov.cl, y esperamos que puedan aprovechar estos datos que están ahí disponibles. Muchas gracias.